Me humillaron en mi propio pasillo, frente a mis padres, y el monitor del 12 fue el único que me defendió con un pitido que se me clavó en el pecho. Yo, la que conoce cada esquina de este hospital de luz fría y olor a cloro y café quemado, la que se sabe los nombres por el sonido de los zapatos, me quedé ahí, con las manos secas por el desinfectante y la voz atrapada, mientras el doctor Ramírez levantaba la carpeta como si fuera un martillo. Este es el procedimiento mal hecho, dijo, por encima del murmullo. Un error básico. Mis compañeros miraron al piso. Otros fingieron revisar vías. Los internos se acomodaron el carnet, listos para apuntar chisme. Mi mamá apretó su bolso como si fuera un escapulario. Mi papá me buscó con los ojos de quien quiere entrar al área restringida, y no puede. Mi hermano se puso rojo, el cuello rígido, y no digo más porque conocí esa rabia desde que aprendió a defenderse en la calle. Yo había hecho lo de siempre: medir, comprobar, registrar. Jerarquías rígidas, tú ya sabes. Aquí una palabra del médico puede borrar tu turno completo. Y él, con ese tono de profesor aburrido, diciendo mi nombre en voz alta. Sentí la vergüenza subirme a la cara y la rabia guardarse en el estómago como ácido. Yo no discutí. Pensé en la vieja regla: no hagas olas si el mar no te protege. ¿Y su supervisión, doctora?, soltó una colega bajito que me quiere bien. Ramírez sonrió sin dientes. Dio golpecitos a la carpeta. Detrás de él, el reflejo del neón dejaba sombras recortadas en la pared. Monitores titilando, el pasillo oliendo a madrugada. Rumores de pasillo corriendo como agua. Entonces pasó lo que nadie esperaba. Don Efraín, el del 12, se soltó del suero, como si la vida le hubiera tirado la cuerda. Caminó tambaleando, con la bata abierta y la dignidad por delante. Se plantó entre Ramírez y yo. «Usted no me va a faltar el respeto a ella», dijo, y su voz raspó el aire. Cuando nadie me miraba, esta mujer se sentó conmigo. Me habló como gente. Me cambió el turno de sus almuerzos para cacharme la fiebre a la hora exacta. Si hoy respiro, es por su terquedad. Ese hilo de gratitud me cosió las inseguridades. Sentí que algo se acomodaba en la espalda, como si por fin recordara de qué estoy hecha. Hubo aplausos flojos, tímidos, culpa disfrazada de valor. Mis padres respiraron. Mi hermano miró a Ramírez con los puños en los bolsillos. Yo, con la garganta hecha nudo, agradecí sin hablar. Pero la sala no se partió en luz. Al contrario, las sombras se movieron. Unos me miraron con respeto, otros con sospecha. Ramírez palideció. La carpeta se le resbaló un poco y vi de reojo algo que no daba. Mi firma, rara como torcida, encima de un cambio de turno que yo no hice. Un horario tachado, una llamada a deshoras, un rastro de error envuelto en corrector blanco. «Revisaremos después», dijo él tragando seco. «No es el lugar». Claro que no lo era, pero igual vi, y él supo que vi. Mis padres se acercaron con cuidado. Mi mamá me tocó el brazo. Mi papá, con ese orgullo triste, dijo que nos íbamos cuando yo dijera. Yo quería quedarme. Quería abrir esa carpeta y que el neón levantara los secretos como polvo. Don Efraín volvió a su cama. Se meció con el goteo como si fuera un metrónomo que marcaba la paciencia. Yo respiré hondo. Me sostuve en el agradecimiento como quien se agarra a un borde, y en ese borde sentí el filo. En la estación de enfermería, la impresora tosió un reporte. Lo tomé para distraerme, y ahí estaba la hora del antibiótico que olvidé, registrada a tiempo, con mi código. Contradecía la versión de Ramírez. No era perfecto, pero era algo. Lo guardé en el bolsillo. Cuando me di vuelta, escuché mi nombre en un susurro detrás de una puerta entreabierta. No fue cariño, fue amenaza. «Lucía», dijeron, y el miedo me mordió el talón. Si tirar de ese hilo me sostiene, ¿qué se deshilacha cuando llegue al nudo? Siempre me dicen que la noche tiene su propia luz, pero en el hospital esa luz es fría y mortecina. Soy Lucía, tengo 35 años, enfermera en el ala de ancianos. Cuando caen las primeras sombras de la noche, el ambiente cambia. El murmullo habitual se convierte en el leve sonido del goteo de los sueros, el roce de las sábanas con la piel desprotegida,
El aire se llena del aroma a desinfectante y ese rancio café que nunca parece tener la cantidad de azúcar adecuada. El olor de la fría sala gravita sobre mis hombros como una manta pesada, mientras el eco de mis pasos resuena en cada rincón de los corredores. He dedicado mi vida a este lugar. Mis días están marcados por la rutina. Medir signos vitales, administrar medicamentos, escuchar historias, su cara iluminada por el pastel, el brillo de sus ojos buscando el mío desde la pantalla del teléfono. Realmente me dolió no poder ser parte de su felicidad. En mi hogar, la vida se reanuda en el instante que cierro la puerta del hospital. Con mi madre enferma que requiere cuidado constante, he sacrificado mi tiempo, mis sueños, hasta mis momentos de tranquilidad en el sofá, donde trato de no pensar en lo perdido. Me convierto en la enfermera dedicada, pero también soy la hija que se siente culpable por no estar presente, por no poder ser la madre completamente comprometida que a veces quisiera ser. Hay noches en que la soledad me abraza y el cansancio se convierte en mi único compañero. Algo se siente en el aire, como una tormenta que se aproxima. En las últimas semanas, he visto al doctor Ramírez descuidar sus responsabilidades, la manera en que él pasa de largo frente a errores evidentes en los registros. Mis colegas murmuran sobre su falta de atención, sus comentarios cortantes. Una colega me advirtió, con una mirada de preocupación, que tengamos cuidado, que nunca se sabe cuándo algo grave podría salir a la luz. Esa palabra grave se repite en mi mente, resonando como un eco mientras me esfuerzo por mantenerme centrada, viendo siempre a mis pacientes como seres humanos y no como números en una hoja. Esta noche estaba revisando a don Efraín, mi paciente favorito, cuando noté que su respiración era más entrecortada. Mientras giraba los ojos hacia el monitor, el pitido constante me dio un sobresalto. Su mirada llena de gratitud y desesperación me volvió a tocar. Pero también sentí una sombra sobre mí, una sensación inquietante de que algo se avecinaba. En un instante, sentí la fría realidad del hospital atormentar mi mente. Volví a mirar la carpeta que había dejado a un lado. Su presencia ahí me inquietaba. Algo no estaba bien. Lo sabía. Las luces fluían a través del pasillo irreverentemente, mientras el reloj marcaba la hora y una sensación helada corría por mi espalda. Mi corazón latía rápido, como una alarma silenciosa en una noche oscura. Mientras me preparaba para enfrentar otro turno, sabía que el caos estaba a la vuelta de la esquina, y un hilo tangible de incertidumbre me mantenía despierta. Dejé el informe en mi bolsillo y respiré profundo. Con la mirada fija en la cama de don Efraín, me prometí que esa noche no me dejaría llevar por el miedo. Y aunque mi intuición gritaba que algo estaba a punto de ocurrir, una parte de mí quería creer que la humanidad podría triunfar sobre la fría indiferencia del sistema. Pero en el fondo, en la oscuridad de ese hospital, algo me decía que esta vez las sombras no se conformarían con permanecer en su lugar. La noche se perfilaba como cualquier otra, con las luces del hospital parpadeando en ese matiz amarillento. Una luz que no llega. Llevaba un rato revisando los informes de don Efraín, cuando la atmósfera se volvió tensa, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Me encontraba justo en el pasillo, haciendo un seguimiento de sus signos vitales, cuando escuché ese murmullo en el aire. Era la voz de la doctora Castillo, una residente que había mostrado un inicio de arrogancia en sus evaluaciones. Nunca había tenido problemas con ella hasta ahora. ¿No podría hacer su trabajo correctamente, Lucía?, dijo, su tono drástico resonando en el salón. Sus palabras sonaron como un ataque directo a mi profesionalismo. Me tomó por sorpresa. Si alguna vez fuiste acusado injustamente, sabes exactamente cómo me sentí. La mirada despectiva de los demás se volvió un eco que reverberaba en mis oídos. En un instante el ambiente se enrareció. Me mantuve en silencio, pero dentro de mí una tormenta se desataba. Recorrí la lista de las medicaciones de don Efraín, asegurándome de que todo estuviera en orden. No entiendo por qué la supervisión tiene que ser tan dura, murmuré para mí misma, sintiendo un nudo en el estómago. Un par de compañeros detrás de mí comenzaron a murmurar, un indicio claro de que la situación estaba escalando. Y fue en ese instante
cuando me di cuenta de que aquello era solo el comienzo. Días antes, había notado que los registros del doctor Ramírez comenzaban a fallar. Algunas órdenes no estaban firmadas, otras parecían no haber sido administradas a tiempo. Y lo peor, algunos pacientes estaban quedándose sin atención adecuada. Pero esa noche, su desdén hacia mí, delante de todos, ya era un punto de quiebre. Mi mente buscaba alternativas, pero las palabras huyeron. No quería que sucediera un conflicto mayor. Parecía que mis palabras no tendrían efecto. La tensión comenzó a acumularse, y no pude evitarlo. En una de las habitaciones del pasillo, el hijo de una paciente anciana, su rostro enfurecido, exigió que se atendiera a su madre. La manita de doña Carmen, tan frágil y pequeña, se perdía entre el vestíbulo. El hombre gritaba por la falta de atención, pero su agresividad no era hacia mí en particular. Él estaba abrumado. Así que, en lugar de chocar con él, mantuve la calma. «Estamos haciendo todo lo posible», le respondí. Pero entonces, ante la súplica de su madre, su agresión se volvió verbalmente amenazante y se dirigió hacia mí. «¿Quién te has creído? Si no puedes cuidar de los pacientes, quizás deberías reconsiderar tu carrera». Su aliento era un soplo de resentimiento que me arrolló. Era el momento de no dejar que el miedo hiciera demasiada mella en mí. Ni me imaginaba que esa actitud iba a ponerme en contra de todo el hospital. Aún así, mi ánimo seguía firme. Observé al anciano en su cama, temblando, perdido, mientras la tempestad se desataba a mi alrededor. Simplemente anoté en el historial clínico de doña Carmen, mi mano firme, mientras la bruma de impaciencia me envolvía. A medida que manejaba la situación, sentía el peso del hospital, la desconfianza en los ojos de los que me rodeaban, pero desbordé dignidad. Esa es la esencia de ser enfermera, ser el puente entre el dolor y la atención. «Voy a asegurarme de que su madre reciba los cuidados necesarios», le dije, directo. Nadie esperaba mi respuesta cortante, pero esa postura mantuvo el lugar en calma, al menos por un momento. La noche avanzaba, y mientras todo estaba a punto de colapsar, sentí un escalofrío por la nuca. La acusación que voló hacia mí, los murmullos que me rodeaban, todo indicaba que la situación pronto desencadenaría un escándalo. En ese silencio que se formaba tras mis palabras, todo comenzó a derrumbarse. Las sombras parecían acercarse, como si fueran a devorarme, y en ese instante el destino ya estaba decidido, y yo aún no lo sabía. Respiré hondo, mis manos temblorosas, guardando la palpitante sensación de la verdad en el fondo de mi pecho. Sabía que el caos estaba a solo un paso de estallar. La sala estaba llena de incertidumbre, y el desamparo se agazapaba en cada rincón. Resumía todo a lo que realmente importaba: mis pacientes, y yo estaba lista para meterme de lleno en la tormenta. La noche se alargaba como una sombra que absorbía mi energía. La sala de enfermería estaba llena de murmullos y risas apagadas, pero para mí todo sonaba a una cacofonía que resonaba en mi pecho. Había tenido un momento de calma, una chispa de esperanza tras conseguir que don Efraín se sintiera un poco mejor, hasta que la residente Castillo volvía a aparecer con ese aire de superioridad que me erizaba la piel. «Todo lo que haces es complicado, Lucía. Deberías dejar de hacer protagonismo de algo tan sencillo», me espetó sin miramientos, como si mi dedicación por mis pacientes fuera un mero juego ridículo. Aguanté la mirada, conteniendo la rabia que amenazaba con hacer eclosión. Fue como si el ambiente se cargara de electricidad, como antes de una tormenta. Pero esta vez, la batalla se desataría en un lugar que no esperaba. Me apreté a la mesa de trabajo, sintiendo el borde contra mi piel, esperanzada en que esa sensación de incomodidad no se transformara en una confrontación. Pero no tenía idea de que esto aún iba a empeorar. Cuando me di la vuelta, sentí el peso de los ojos de los demás sobre mí. Las miradas eran un eco de juicio. Me era difícil respirar. Decidí que no debía darles la satisfacción de escucharme tambalearme bajo esa presión. Pero una vez más, las palabras escaparon de mí como agua entre los dedos. «Si eres tan buena, ¿por qué no revisas tú misma los registros?». En cuanto lo dije, me pregunté si había sido un error monumental.
El silencio que siguió fue ensordecedor, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ver mi caída. Una hora después, todo parecía haber tomado un rumbo más manejable. Incluso logré que ciertos compañeros me miraran con un atisbo de respeto. Había prometido dar lo mejor de mí, y no pensaba rendirme así. Estaba convencida de que las cosas volvían a su curso. Pero tan rápido como llegó la calma, fue como si algo oscuro se diera la vuelta en la esquina. Mientras pasaba la habitación de un paciente que necesitaba ser atendido, noté el crujido de papeles, el sonido agudo del historial clínico desgastado que me llamaba desde el escritorio. Alguien había dejado la carpeta abierta. Atravesé el pasillo, pero en un instante la mirada de un compañero se encontraba con la mía. Su rostro, una súbita mezcla de compasión y frustración, me hizo detenerme. «Lucía, necesitamos hablar». Mis entrañas se encogieron. La broma acerca de recibir una reprimenda estaba a la vuelta de la esquina. El escándalo de doña Carmen, la pelea con su hijo, y todo ocurrió en mi mente como un carrusel al borde de la locura. Entonces llegué a la habitación de don Efraín. Me recibió con su voz suave y segura. Estaba en calma y sonriendo. Pero por dentro un grito atravesaba mi mente. Sentí que un rayo atravesaba mi pecho cuando vi a la doctora Castillo de pie allí, junto a Ramírez, la ira en su tono al dirigirse a mí. «Así que esta es la atención que das, Lucía. Te está fallando el juicio. Él está en un estado crítico». Mi corazón se detuvo. Había estado tan convencida de que la mañana había traído nuevas esperanzas, y ahora mis peores pesadillas volvían a revivirse. Me temblaban las manos. Don Efraín giró la cabeza hacia mí. Su expresión tranquila contrastaba con la tormenta que se desataba a mi alrededor. «¿Qué pasa aquí?», preguntó. La doctora hizo un gesto despectivo con la mano, indicando su insistente desprecio. «Estaba esperando un nivel de profesionalismo que aquí parece ausente», dijo ella, su voz atronando en cada rincón, y sentí las miradas de regocijo de los demás. De repente, la sala se volvió una trampa, y todos mis logros parecían desvanecerse ante la contundencia de su ataque. La oscuridad comenzó a rodearme, y mi respiración se hizo más ligera mientras el sonido del monitor cardíaco llenaba el espacio. El rostro de don Efraín, una mezcla de desconcierto y compasión, se quedó grabado en mi mente. «Ella ha estado conmigo, dándome atención y cuidado. Se preocupa por mí», dijo él con la voz quebrada. No podía evitar que una corriente de alivio pasara por mí, pero en lugar de calmar la tempestad, sus palabras enardecieron el fuego de la acusación, y la mirada de Ramírez se estrujó en un rictus de furia apenas contenida. «Esto no se resolverá aquí, Lucía», dijo, y su tono resonó en mi pecho como un martillo golpeando el yunque de mi impotencia. El ambiente de toda la sala se tornó en un caos confuso. Incluso algunos pacientes miraban, incapaces de entender la injusticia que se desplegaba ante ellos. La desconfianza me embargó y no supe cómo actuar. Nunca había estado en una situación como esa. Me sentí como un cristal quebrado en un mundo que no daba cabida a mis lágrimas. Pero el tiempo pasó como si fuera una eternidad. La sala albergaba murmullos de preocupación en los que me sentía cada vez más atrapada, y miradas que me decían que no contara con su apoyo. Mientras las sombras comenzaban a crecer, en mi mente solo había un grito sordo. Comencé a dudar de mi lugar, de todo lo que había hecho por esos pacientes. Casi grité para que me dejaran seguir adelante, pero la inercia era una corriente peligrosa en la que no sabía cómo navegar. Y en ese preciso momento de desasosiego, la mente se negaba a dejar de ahogarme en la duda. Solo quería que la oscuridad se disipara, que el hilo de verdad iluminara lo que vendría. Pero la batalla, que creía haber comenzado a dar la vuelta, estaba por escalar en nuevas y desconcertantes direcciones. Y fue ahí cuando escuché una voz que lo cambiaría todo. La tensión en la sala se sentía como una marea oscura. Había risas apagadas en la esquina, susurros furtivos que danzaban entre los pasillos. Pero mi mundo estaba hecho de caos.
mientras el doctor Ramírez y la doctora Castillo discutían sobre mí como si fuera un objeto, en lugar de una colega, me ardía el rostro de vergüenza. Aquella sala, donde había dedicado mi vida a atender a mis pacientes, se había convertido en un escenario de humillación. Lucía, no pude encontrar su firma en los registros. ¿Qué ejercicios de supervisión está usted practicando?, dijo Ramírez, con una sonrisa que solo podía describir como cruel. Sentí como una corriente helada recorría mi columna, su voz resonando como un eco que me cortaba. Mis compañeros estaban allí, un mar de ojos fijos que se movían entre el doctor y yo, buscando el escándalo que yo no había planeado. He hecho mi trabajo, doctor, logré decir, pero mi voz era un hilo tembloroso. Las miradas del público eran como dagas, dispuestas a apuñalar en cualquier momento. La doctora Castillo soltó una risa burlona. ¿Trabajar? Me parece que eso es un concepto muy amplio para ti, Lucía. Me ardían las mejillas. La indignación era una llama en mi interior, pero temía que cualquier chispa pudiera incendiarme por completo. No podía dejarme llevar por la rabia. Sin embargo, me sentía acorralada, absolutamente atrapada entre la furia de mis superiores y la mirada indolente de mis compañeros. A medida que discutían maliciosamente mi desempeño, sentí que el espacio se comprimía, la presión me aplastaba y había algo frío y despiadado en su desdén. Mis manos temblorosas buscaban un anclaje en el borde de la mesa, pero solo el dolor de la presión me devolvió a la realidad. Con cada palabra que cruzaba sus labios, una parte de mí se encogía, sintiendo cómo el aire se me escapaba. Si no puedes manejar tus responsabilidades, quizás deberías considerar tu lugar en este equipo, me lanzó Ramírez, y esa frase me golpeó como una bofetada. Esas palabras repetidas resonaron, llenando la sala de murmullos nerviosos. La atmósfera se volvió pesante, y el tiempo parecía dilatarse. Los rostros de mis colegas, esos que alguna vez compartieron risas y preocupaciones, ahora se volvían máscaras, vacías, ansiosas por un espectáculo. En ese silencio pesado, sentí que el mundo se continuaba girando, mientras yo me quedaba estancada. La angustia comenzaba a tomar forma en mi pecho. Un grito interno clamaba por ser liberado, pero las palabras ni siquiera sabían cómo salir. «Usted no puede lastimarla así», intervino don Efraín, su voz resonando dulce en el aire enrarecido. Antes de que pudiera continuar, Castillo se giró hacia él con un desdén que me dolió. Aquella era su voz, otra vez, ese tono burlón que cancelaba la humanidad de todo lo que tocaba. «¿Y tú quién eres para decidir sobre esto?», dijo, y las risas de algunos de mis colegas resuinaron. Yo solo podía ver la desesperación en la mirada de don Efraín, y eso me quebró el corazón. La presión de sus palabras hacia mí se intensificaba, caía sobre mis hombros como un peso imponente. Mientras me miraban fijamente, una mezcla de miedo y rabia me quemaba las venas. No sabía cómo seguir adelante. Mis manos temblorosas se alzaron un poco, antes de retornar a mis costados, como si algún imán invisible me retuviera. «He dado todo lo que puedo por mis pacientes», dije de golpe, sin poder contener la sensación de desesperación. La verdad me brotaba de los labios. El eco de aquellas palabras reverberó en la sala, pero el silencio fue la única respuesta. «No merezco esto», pensé, aunque las palabras se ahogaban en ese mar de desprecio. El doctor Ramírez se inclinó hacia mí, un gesto amenazante que me hizo retroceder. «No olvides que tú estás aquí por un motivo específico, Lucía. No olvides que puedes llevarte las consecuencias de tus descuidos». Sus palabras golpearon mi pecho como una piedra arrojada. Un hilo de pánico se disparó en mí, y la imagen de perderlo todo me cercenó como una guillotina. La amenaza era tangible, real, un aviso que sentí en cada poro de mi piel. Podía perder mi trabajo, perder a mis padres, perder mi dignidad. Humillación. El sabor era amargo, rancio. Sentí que todos los ojos estaban encima de mí, un público que miraba sin actuar, disfrutando de mi caída. El aire estaba viciado, y en ese momento se dio cuenta, por primera vez, de que me estaba ahogando. Comenzaba a sentir los límites de mi resistencia. Estuve a un paso de rendirme,
de dejar que la oscuridad me consumiera, de dejarlo todo. La voz interna que gritaba en mi mente se estaba apagando lentamente, a merced de la vergüenza. Y justo cuando me lo planteaba, sentí un nudo en el estómago que me devolvió a la realidad. No podía rendirme, no podía. Pero antes de que pudiera asentar esa convicción, una voz delicada pero firme emergió entre los murmullos. «Basta», dijo Graciela, mi compañera de años. Ni siquiera me había dado cuenta de que estaba allí. El momento se detuvo. Las miradas se volvían hacia ella, como si hubieran seguido un hilo invisible. «No toleraré que se les trate así. No daremos un paso atrás si no es por nuestra propia elección». Sentí un impulso de alivio, un calor que comenzaba a filtrarse entre mis poros, mientras la admiración brotaba en mi corazón. No sabía que alguien inesperado se levantaría por mí. Pero la incertidumbre reinaba. ¿Permanecería la marea a mi favor o se desmoronaría aún más? La sala se sentía tensa, como si fuera a estallar en cualquier momento. La voz de Graciela resonaba en el aire, valiente y firme, y por un instante la marea parecía cambiar a mi favor. Sentí como la alabanza se mezclaba con una avalancha de emoción contenida. Me encontré deseando que su intervención hiciera diferencia, que el coraje emergente de una sola voz pudiera quebrantar la cultura de silencio que nos rodeaba. Pero a medida que los murmullos se dispersaban en la sala, noté algo en el rostro de Ramírez. Su mirada había endurecido, como una roca enfrentando la tormenta, mientras el eco del desafío de Graciela aún resonaba. Su respuesta fue rápida, despectiva, como si intentara aplastar cualquier atisbo de esperanza. «¿Qué tienes tú que decir al respecto, Graciela? Tu trabajo no es perfecto tampoco». El instante se volvió borroso. Sentí que una nueva ola de ansiedad invadía el ambiente. ¿Acaso realmente había algo más oculto detrás de los errores que comenzaba a comprender? ¿Acaso la discusión sobre la calidad de nuestra atención se elevaba a algo que ni siquiera imaginaba? La incredulidad me abrazó. El miedo comenzó a infiltrarse nuevamente. Pensé en los registros, en los errores, en la relación que había mantenido con don Efraín. Entonces, mientras la charla seguía su curso, un pequeño destello plateado me distrajo. Un objeto brillando sobre el escritorio. Era un bolígrafo, el mismo que usaba el doctor Ramírez. Un bolígrafo que había dejado en la sala de enfermería cuando salió a discutir con la doctora Castillo. Sin pensarlo, me acerqué a la mesa, el corazón latiendo dentro de mi pecho, superior a cualquier otro ruido en esa inhóspita sala. Lo levanté, lo giré entre mis dedos y vi que tenía una muesca peculiar, un rasguño que conocía. Sabía que era el mismo que había dejado caer accidentalmente un día, mientras revisaba las medicaciones. Mientras sostenía el bolígrafo, un susurro de preocupación me hizo girar la cabeza. Era uno de los internos, que me miraba con ansiedad y una sombra de advertencia en sus ojos. «Lucía», dijo casi en un murmullo, eso no debería estar aquí». El hilo de su voz, delicadamente tenso, me hizo preguntarme qué sabía realmente. Su mirada viajaba de nuevo al bolígrafo, como si contuviera el destino de muchos, incluido el mío. Una tensión palpable llenó el aire, y su insinuación me hizo sentir que un secreto más profundo que el propio sistema comenzaba a aflorar. La conversación alrededor de mí se desvaneció, mientras me sumergía en un mar de pensamientos. La muesca de ese bolígrafo me trajo recuerdos perdidos, ilusiones de asegurar que el doctor Ramírez no trataba a sus pacientes con el cuidado que merecían. Era como una señal, un objeto cargado de significado. Era la conexión entre el error humano y una verdad oculta, la primera pista de un rompecabezas que no estaba preparado para ensamblar. Mis manos temblaban cuando lo dejé sobre la mesa, y la mirada del interno se tornó ansiosa, como si le advirtiera que estuviera listo para desdibujar la línea entre la lealtad y el silencio. Y entonces, en medio de ese caos, sentí que el universo parecía alinearse. El foco del bolígrafo era claro, pero eso no eliminaba la tormenta incipiente que se cernía. Los murmullos empezaron a elevarse de nuevo, pero esta vez había una conspiración latente en el aire.
¿Qué quieres decir con que no debería estar aquí? Logré preguntar, mi voz sonando más fuerte de lo que me sentía en mi interior. Todos giraron la vista hacia mí, y una calma inquietante se instaló, como si el tiempo se suspendiera. Y en ese momento noté un pequeño documento desgastado, pegado en la parte inferior de la hoja de informes, que había dejado abierto por azar en el escritorio. Sin pensarlo, lo tomé. Era un registro de medicaciones y era la firma del doctor Ramírez. Pero entonces me di cuenta de que la firma era distinta a la que había visto en otras ocasiones. La forma del trazo, el ángulo, algo no cuadraba. El aire se volvió denso, como un puño que se cerraba en torno a mi miedo y rabia. Mientras intentaba descifrar el significado de aquel documento, las palabras de mis colegas se desvanecieron a mi alrededor, como ecos lejanos en un laberinto. ¿Era posible que Ramírez hubiera falsificado registros? Era un agujero en la moralidad que no había imaginado. Así fue como, con un giro de la vida, no solo estaba luchando contra un sistema indiferente, sino contra alguien a quien había admirado, y eso me dejó helada. Sentí que un hilo de luz salía entre las sombras, pero a la vez un peso mayor se instalaba en mi pecho. De repente, atrapada entre la verdad y la duda, comprendí que algo mucho más oscuro estaba en juego, y esa verdad, aunque dolía, podría ser mi única salvación. Todo el silencio se concentró en mí, y entonces escuché claramente esa palabra, ese eco que resonó en mi mente: mentira. Ahora veía un camino, y aunque parecía desastroso, recordé que a veces lo escondido revelaba lo más potente. En ese instante comprendí que alguien sabía la verdad, y acababa de dejarla escapar. La tensión en la sala era una marea oscura, casi tangible. Durante un segundo el tiempo pareció detenerse, y yo me quedé paralizada, sintiendo la mirada inquisitiva de mis compañeros fijada en mí, como si estuvieran esperando que estallara la verdad oculta. Tenía el documento en la mano, la firma sospechosa del doctor Ramírez, llamando a gritos mi atención, revelando más de lo que mis ojos podían entender. Las palabras que acababa de pronunciar resonaban en mi mente, aún frescas como la sangre que brota de una herida abierta. ¿Qué quieres decir con que no debería estar aquí?, había preguntado a aquel interno, y sentir su preocupación ante la denuncia que comenzaba a tallar un camino por el que había decidido emprenderme. Ramírez giró sobre sus talones, sus ojos brillando con esa mezcla de furia y pavor que solo los cobardes pueden mostrar. «Lucía, ¿tanta rabia te da que otros puedan cuestionarte?», dijo, su tono apremiando, y por un momento sentí una pizca de pena por él. Había sido, en su momento, un hombre que admiraba, hasta ahora. Pero la verdad ardía con más fuerza que cualquier piedad que pudiera sentir. «No estoy enojada. Estoy cansada de las mentiras», respondí, sintiendo el coraje florecer en mi pecho como un incendio en una ladera seca. Don Efraín estaba allí, su mirada serena posándose en mí como si me otorgara fuerza. Y aunque sentía el peso de toda la sala sobre mis hombros, su presencia me anclaba. Mi voz resonó con dulzura, pero también firmeza. «He hecho más por estos pacientes, por su bienestar, que cualquiera de ustedes, y cada vez que fallan se convierten en el peligro que los rodea». «Eres una insurgente sin causa, Lucía», respondió Ramírez, un tono sarcástico en su voz que intentaba diluir mi convicción. «¿Y qué sabes realmente sobre la presión que enfrentamos? No te va a gustar lo que estás a punto de descubrir». Las palabras salieron de su boca como la última carta de un hombre condenado. Pero ya no podía dar marcha atrás. Algo en él chirriaba y en el aire flotaba el hedor de su mentira. «Los pacientes están sufriendo, Ramírez, y cuando un médico deja de cuidar, ni tú ni yo somos dignos de esta bata», le grité, cada sílaba pesada con indignación. En ese momento, una inquietud se desplazó entre mis compañeros. Ellos también sentían el peso de lo que estaba en juego. Uno a uno, sus miradas cambiaron, del juicio a la comprensión. Algunos renegando, otros aliviados. Al fondo, un grupo en desavenencia murmuró su apoyo. «No está sola.
se escuchó de una boca, y eso fue como tierra fértil en esta tormenta bélica. Pero la cara de Ramírez revelaba su angustia, y lo vi moverse, como un pez atrapado en la red. ¿Crees que esto es un juego, Lucía? Estás usando a don Efraín y a su estado crítico como un escudo. La sombra de piedad comenzó a asomarse en mi pecho. Él era un hombre con una familia, con una historia. En un instante me vi dudando, sintiendo que tal vez había una cámara en este teatro donde las emociones podrían tornarse reales. Pero la rabia era más fuerte. La verdad era más fuerte. La única verdad aquí es tu deshonra, Ramírez. Te has escondido detrás de nuestra ignorancia. Lo enfrenté. Una mirada de desolación cruzó por su rostro. En ese instante pude apreciar su vulnerabilidad. Sus piernas temblaron, su bravura se desvaneció. Te apoyaré, intentó, levantando las manos en un gesto que se antojaba de súplica. No me hagas un enemigo de ti misma. No puedes destruir lo que hemos construido. Casi me estremezco. La manipulación de un amigo, el juego del miedo, la amenaza de ser el próximo en caer en el abismo de lo que el sistema podía hacer conmigo. La sala se llenó de un silencio inquietante. Las miradas se dispersaron, mientras reflexionaban sobre la baza que acababa de jugar. Pero no podía caer en su trampa. Vi el envase del suero vacío cerca de él. La luz de la lámpara le daba un brillo casi fantasmal. Mis pacientes, murmuré, siempre han sido ellos. Eso era lo que me mantenía en pie, en este cruce donde lo verdadero chocaba con lo que era conveniente. Entonces vi algo en el rostro de don Efraín que me llenó de fuerzas. Su rayo de reconocimiento fue un refugio en medio del caos. Lucía, su voz quebrada fue un eco que atravesó la confusión. Si alguien debe ser castigado, es quien realmente pone en peligro nuestras vidas. Sus ojos grises estaban llenos de comprensión, y de pronto supe que la valentía no estaba solo en mí. Entonces tomé la decisión que no tenía marcha atrás. Estaba lista. Si las sombras de la falta de ética y la ignorancia se ciernen sobre nosotros, no puedo quedarme aquí callada. Es momento de que la luz entre y exponga lo que nos asfixia. Unos murmuritos se sintieron de nuevo. Las miradas se volvían hacia Ramírez, mientras él se sujetaba la garganta, incapaz de responder. La temperatura de la sala subió, y en nuestras caras se reflejaban las audacias que todos llevábamos dentro. Recogí el documento que le había dedicado mi atención y posé los ojos en él, devolviendo la mirada firme al doctor Ramírez. Este error debe ser expuesto. Mi voz no es solamente mía, es la de todos los que han sufrido un desastre a causa de tus decisiones. No puedo perdonarlo. Estás acabado. El golpe del silencio fue un eco atronador. A medida que los murmullos aumentaban, una revelación de luz inundó el espacio, y supe que había algo más fuerte en mí que el miedo. La justicia brillaba en la verdad. El camino se cristalizaba en la revelación. Me sentí más viva que nunca. La última gota se derramó, y la luz pareció romper las sombras que han definido el hospital. La carga que llevé por tanto tiempo se desplazó, revelando un nuevo mañana, uno en el que se podía ver la esperanza. En el silencio, antes de que se desatara la tormenta, supe que una marea de cambio estaba en camino. Con voz firme, simplemente respondí a todos. El silencio se acabó. Aquí empieza nuestra verdad. Y en ese momento el peso del pasado se alzó al final de un nuevo comienzo. A veces, la vida tiende un hilo de oportunidades que parecen surgir de la nada. A un año de aquel aciago incidente en el hospital, al recordar todo lo que había pasado, no puedo evitar sonreírme con un aire de incredulidad. El cambio no llegó de inmediato. Fue un camino de resiliencia que se extendió como un paisaje accidentado ante mí tras la tormenta. Pero como dice el refrán, después de la tormenta siempre viene la calma. Cuando decidí dar ese paso, estaba mucho más asustada de lo que me atreví a mostrar. Pero la verdad, esa que siempre había estado silenciada, floreció como un canto de protesta. El apoyo que me brindaron mis compañeros fue transformador, no solo yo. Muchos nos unimos para abogar por la transparencia y la ética en un lugar que, durante tanto tiempo, había sentido que ahogaba nuestras voces.
La comunidad de enfermería en el ala de ancianos se convirtió en un bastión, una red de apoyo, y vi cómo, de la noche a la mañana, la luz se colaba en esos pasillos fríos. El doctor Ramírez fue destituido de su cargo. La investigación llevó a revelaciones impactantes que provocaron un cambio estructural en el hospital. Sin embargo, la verdadera transformación comenzó en mí. Llegué a entender mi valor en el sistema, a reconocer que ser enfermera no solo era una carrera, sino una vocación. Mis días se llenaron de propósito. Me convertí en referente para nuevos internos. Les enseñé a hablar, a defender lo que creen. Mi voz, que antes temblaba, ahora resonaba con confianza. Un día, mientras hablaba con un grupo de estudiantes en un taller de formación, recordé mi primer día como enfermera, lo lejos que había llegado desde aquellos momentos de inseguridad. Todo ello fue un viaje lleno de tropiezos y concesiones. Aprendí a encontrar fuerza en la fragilidad, a construir puentes donde antes había muros. Y lo más irónico, la adversidad, que alguna vez me inspiró miedo, ahora era el combustible de mi pasión. Mi vida cambió de forma inesperada. No solo encontré una nueva esencia en mi trabajo, sino que la integración y el compromiso que cultivé me brindaron un sentido de comunidad más allá de las paredes del hospital. Una noche, mientras me detenía a mirar las fachadas iluminadas del barrio que rodeaba el hospital, me di cuenta de que tenía un hogar no solo en mis padres, sino también en cada paciente que tocaba con dulzura. Una nueva ética ha sido sembrada entre nosotros, y con cada historia, cada vida cuidada, siento que el propósito se enmarca, define y enriquece el camino que piso. Tal vez nunca podré revertir todo lo que viví, pero entendí que las sombras no tienen que dominar mi paso. Así soy ahora, Lucía, la enfermera que mira a los ojos de sus pacientes con renovada convicción. Y en este viaje me siento viva, vibrante, lista para enfrentar lo que el mundo me depare. La luz que creía distante ahora reside en mí y, aunque siempre habrá caminos por recorrer, sé que tengo el coraje para seguir adelante. El tiempo ha. El hospital, esos pasillos que antes parecían encerrar la oscuridad, ahora emitían una luz cálida que era consecuencia de nuestras nuevas decisiones. Había partes de mí que seguían resonando con ecos de lo sucedido, pero esos ecos eran ahora susurros que empujaban a seguir hacia adelante. Un año después de la tormenta, el ala de ancianos se había convertido en un lugar de sanación no solo para los pacientes, sino también para todos los que trabajaban ahí. Recuerdo cómo, tras la destitución del doctor Ramírez, los cambios fueron rápidos. Se nombraron a nuevos supervisores comprometidos con el bienestar de nuestros pacientes. Y no pasó mucho tiempo antes de que las reuniones de equipo se llenaran de conversaciones sobre ética y cuidado. Mis compañeros, muchos de los cuales habían permanecido en silencio, comenzaron a hablar. Sus historias se unieron a la mía, como un ecosistema vibrante que se alimentaba del respeto y la dedicación. Los días pasaban llenos de risas, sonrisas y momento. La presencia de don Efraín se hizo constante y fuerte en mí. Su mirada de gratitud había sido lo que me impulsó a seguir, y ahora, con cada historia compartida, sentía que el hilo que nos unía se afianzaba más. Éramos una comunidad, una familia que se apoyaba mutuamente, que dormía con el orgullo de haber alzado la voz cuando más se necesitaba. Sin embargo, la vida, como el mismo hospital, tiene una forma peculiar de recordarnos la fragilidad de nuestras circunstancias. Fue en una oscura noche de invierno cuando recibí la noticia que pondría a prueba todo lo que habíamos construido. Durante su última visita, don Efraín se había mostrado más frágil. Su lucha era palpable. Y cuando su hijo vino corriendo al ala de ancianos, ya supe que el desenlace había llegado. La tristeza y el alivio de su sacrificio se entrelazaron en el aire. Cuando llegué a su habitación, solo mis pasos resonaban en el pasillo. Lo vi conectado a tantas máquinas, y un nudo se formó en mi garganta. Aquellos ojos que habían visto tanto, ahora se cerraban, como si al cerrarse también apagasen el tumulto del sistema que tanto nos había afectado. Lucía, murmuró, apenas audible,
hiciste bien, cuidaste a los que necesitan ser escuchados. Esas palabras fueron un bálsamo y un recordatorio de todo lo que habíamos luchado. Él había sido el primer hilo de nuestro cambio, y su legado viviría en cada paciente que atendíamos con amor y dignidad. Su fallecimiento fue un golpe, pero también un catalizador de unidad. En su funeral vi a todos mis compañeros apoyándose unos a otros. La vida se había entrelazado con la muerte, y en aquella tristeza dejé que me inundara la esperanza de que habíamos hecho algo grande. El cambio que queríamos se había hecho posible, por él, por todos. Unos días después, nos reunimos para discutir cómo podríamos honrar su memoria. Y fue así como surgió la idea de organizar una campaña de concientización sobre las condiciones del hospital. Una conferencia abierta donde pacientes y familiares pudieran hablar sin miedo. Nos unimos para compartir nuestras historias, para contar lo que había ocurrido y para asegurarnos de que, en el futuro, nadie tuviera que enfrentar lo que nosotros enfrentamos. Finalmente, entendí que la vida sigue, que los desafíos nunca terminarán, pero ahora soy parte de un cambio genuino. La historia de don Efraín y la valentía de hablar lo que muchos callaban es el legado que llevaré siempre en mi corazón. Quisiera que nuestras voces lleguen lejos, que las historias de cada uno se cuenten y que se escuche el llamado. Cada uno de nosotros tiene el poder de generar cambio, de luchar por la verdad y la humanidad en cualquier sistema. Así que, en este momento, les invito a ser parte de esto. Suscríbete inmediatamente a este canal para que no te pierdas nuestras próximas historias exclusivas. Aplasta ese botón de me gusta. Ahora, para alimentar el algoritmo que ayuda a difundir nuestro mensaje. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace, porque todos merecen escuchar la verdad.